la Honey Chick. Hola, yo soy Honey. En este video te voy a mostrar cómo hacer una cintilla para el pelo, así que quédate a ver el tutorial. El hilo que voy a utilizar es este y voy a utilizar un gancho de 8 milímetros. Lo primero que tienes que hacer son cadenitas. Las cadenitas tienen que poder rodear tu cabeza de esta manera. Sí, en mi caso son 45 cadenitas. Lo primero que tenemos que hacer es un nudo deslizado. Una vez que lo tenemos, realizamos las cadenitas. En mi caso son 45 cadenitas. Una vez que tengas las 45 cadenitas, vamos a realizar el punto inglés a crochet. Entonces vamos a la mesita para poder hacerlo. Para este puntito necesitamos realizar una cadenita de altura. Entonces hacemos nuestra cadenita, vamos a iniciar en la segunda cadenita contando desde el gancho y fíjate muy bien, tomamos una lazada, introducimos el gancho, tomamos otra y esta pasa por las dos lazadas que teníamos en el gancho. De esta manera. Vamos a hacerlo nuevamente, tomamos una lazada, introducimos el gancho, tomamos otra y esta pasa por las que tenemos en el gancho. Y listo, vamos realizando los puntos, es bien sencillito de realizar. Si a ti se te dificulta saber en dónde vas a terminar de tejer, en el primer puntito que hicimos puedes colocar un imperdible para saber en la siguiente fila en dónde exactamente debes terminar de tejer. Vamos a terminar, ya estamos haciendo el último puntito. Y listo, se tiene que ver de esta manera. Tal vez ahorita no tiene mucha forma, pero verás que haciendo más filas se nota bien bonito el punto. Vamos con la siguiente fila, vamos a hacer una cadenita. Esta cadenita es la altura. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a ver la parte de arriba del tejido. Es importante que hagamos esta parte. Tomamos una lazada, introducimos el gancho ahí en medio, tomamos otra y esta pasa por los dos que tenemos en el gancho. Vamos a hacerlo nuevamente. Y como puedes notar, la parte de arriba aparecen cadenitas, pues justo en medio vamos a tomarlas. Es bien sencillito este punto. De esta manera vamos a terminar toda la fila. Ya vamos con los últimos puntitos. Y te digo que si no sabes en dónde terminar, es importante que coloques un marcador para que sepas exactamente en dónde vas a terminar. Vamos con la siguiente fila, hacemos una cadenita, todas las filas las vamos a iniciar así, hacemos la cadenita, damos vuelta a nuestro tejido, vemos la parte de arriba y tomamos una lazada, introducimos el gancho, tomamos otra y esta pasa por las dos que tenemos. En esta ocasión voy a marcarlo para que sepa que en la siguiente fila ese es el último puntito que debo tejer. Acomodo el ganchito, tomo una lazada, introduzco mero en la parte de arriba en medio y saco la lazada. Es bien importante que veas la parte de arriba y no el lado, ¿sí? La parte de arriba, justo así como lo estoy tomando. Y así vamos a repetir todas las filas que necesites. Aquí estoy con la tercera fila. Yo hice 11 filitas, más o menos, que nos dan un ancho de 14 centímetros. Ya estoy realizando la última fila, el último puntito, y aquí simplemente tengo que jalar. Yo voy a seguir jalando porque ya tengo poquito hilo, pero si tú tienes más hilo, pues lo cortas y jalas. Vamos a dejar una hebra larga porque vamos a coser. Fíjate muy bien, voy a doblar a la mitad y esta parte voy a introducirla aquí. La acomodo muy bien y ahora doblo la parte que me queda, o sea esta. Y listo, ya lo tenemos acomodado y es hora de coser. Voy a utilizar una aguja plástica, voy a acomodarlo muy bien y cada vez que cosa
yo me fijo que estén las 4 hebras, las 4 partecitas del tejido. Entonces simplemente paso de un lado a otro, es muy sencillito, no es la gran ciencia, pero sí me fijo al tomar una lazada de cada una de las 4 partes que tengo ahí dobladas. Entonces introduzco con mucho cuidado, me fijo que pueda tomar las 4 partes. Es 1, 2, 3, 4. Ya estoy a punto de terminar. Vamos a darle la vuelta para ver cómo se va viendo el resultado. Aquí simplemente puedes realizar un nudito y terminaste. Pero el hilo que estoy manejando es un poquito, no sé, creo que si lo estiras se rompe y me da un poquito de pendiente. Así que voy a pasar nuevamente de regreso la costura con mucho cuidado de no tomar de más. Simplemente es como para que me quede más tranquila de que no se me va a deshacer ahí la diademita. Y listo, vamos a pasar en medio nuestro hilo para poder hacer un nudito y terminar nuestra diademita. Aquí estoy dividiendo las hebras con mucho cuidado. Estoy utilizando un gancho para pasar nuestra hebra en otro punto para poder hacer el nudito y que este no se deshaga. Entonces hago 2 nuditos simples y corto. Y aquí tenemos nuestra linda y hermosa diademita. Está bien bonito. Vamos a probárnosla. Ahí está. Hoy realmente se ve bien bonito. Y es bien sencillito de hacer. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Recuerda que subo videos cada semana. ¡Chao! Está bien bonito. Para que se vea un poquito más llamativo, más distintivo, podemos colocarle unas perlitas en color blanco. Creo que quedarían muy bonito. ¿En color rosa? No. En blanco creo que quedarían bastante bien. Tengo de varios tamaños. Este está muy gigante. Creo que estos pequeñitos son los que me gustan. Voy a coserlos. Es muy sencillito, así que pues es como un plus que puede tener tu bandita para el pelo. ¡Ay, qué bonito se ve!